Buenas noches, mis amados. Qué gusto es poder estar delante de ustedes en este momento. Toda la Iglesia Bautista reunidos, conversando y teniendo entonces el privilegio oportuno de conversar en esta noche. Lo que más queremos es que cada día como iglesia nos alimentemos de su palabra, establezcamos su reino, veamos entonces el principio eterno de su poder en medio de nosotros y de esa forma alcanzar lo que en bendición es posible alcanzar. Por eso le doy la bienvenida a todos mis hermanos que en esta hora se están conectando, los que han ido llegando. De verdad que es un gran privilegio poderles saludar a cada uno de ustedes, enviarle un saludo a Olguita Ramírez, que nos escribe en este momento, a Milton, a Hasbledi, a Lucía. Qué privilegios que podamos estar juntos en esta hora como hermanos, reunidos a pesar de la distancia, a pesar de todo lo que estamos experimentando en este tiempo de confinación, ¿sí? De confinamiento, en donde el Señor sencillamente nos ha alimentado y hemos visto la mano del Señor en este tiempo. Y como todos saben, los viernes es tiempo de conversar. Los viernes es un tiempo para que hablemos juntos. Los viernes es un tiempo para que veamos la gloria del Señor por medio de la conversación. Y ahí es donde tú también eres importante, mi querido amado, mi querida amada, que nos estás viendo y escuchando en este momento. La idea entonces, ¿cuál es? Que tú puedas opinar también, si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, si tienes algún aporte, que lo puedas compartir para que de esa forma entonces veamos la gloria del Señor. ¿Qué tal si conversamos con Dios? Lo primero que tenemos que hacer es conversar con Él. Te invito para que ahí donde estás, cierres sus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Gracias, Señor, te damos en esta noche por el privilegio de ser tu iglesia, por el privilegio, Señor, de estar reunidos en pos de ti y por verte, Dios, cada día en medio de nuestro ser. Clamo, Señor, en esta hora para que por favor nos bendigas, para que por favor nos guardes y sobre todo para que este tiempo de conversación pueda ser un tiempo en el cual tu nombre sea exaltado y tu majestad sea aquella, Señor, que podamos reconocer. A ti sea la honra y la gloria, a Dios. Bendigo a cada uno de mis hermanos y a los conversadores del día. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en esta hora quiero presentarles a la iglesia, ¿sí? Quiero presentarle a la iglesia dos grandes amigos, ministros del Señor. Llevan la palabra, la han llevado en este país, la llevan cada día en sus localidades y lo más importante es ver cómo el Señor nos permite expresarnos y conversar. Saludos desde la ciudad de Cali en esta noche, en esta tarde ya, al pastor Freddy Paul, pastor de la Iglesia Bautista del barrio Belalcázar. Pastor, ¿cómo estás? Bienvenido en esta noche. ¿Cómo te ha ido? Hola, hola Julián, muy bien, gracias a Dios, muy contento, me siento muy privilegiado de hacer parte de esta conversación. Saludamos, ¿verdad? Desde la Sultana del Valle, un abrazo grande, que el Señor les bendiga. La sucursal del cielo está siendo muy bendecida en este tiempo y pues creemos que parte de eso va a ser entregado durante los próximos minutos, de alguna manera. Muchas Eso. gracias. Gracias, Freddy. Gracias por ese saludo, por regalarnos de tu agenda ese espacio para poder conversar aquí con la iglesia. Y también saludamos a un gran amigo conocido, un gran amigo que ya estuvo aquí en estas plataformas cajamarcunas, que ha ministrado nuestra juventud, que ha participado de campamento regional, de congreso nacional, nuestro amado John Moreno. Johncito, bienvenido. ¿Cómo estás, papá? Pastor Julián, Pastor Freddy, qué privilegio poder estar en esta noche con ustedes, disfrutando de la lejanía, pero de la cercanía en Cristo a través de todas estas redes sociales. Qué privilegio. De verdad que es un gusto poder estar delante de ustedes y que conversemos, ¿no? Y que conversemos. La idea es que podamos conversar en esta hora. ¿Están listos para conversar o no? Conversemos, conversemos. Bien, hoy quisiera que habláramos de un tema y creo que ustedes son expertos en esa materia. El tema es referente al concepto de la adoración. Recordemos que adorar es mucho más que cantar. Sin embargo, la adoración se ha visto como ese sistema en el cual podemos nosotros encontrar o referir hasta por medio del canto la apreciación de lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Entonces, ustedes que Freddy fue primero ministro de alabanza, ha sido pianista, bueno, toda la cuestión en la iglesia, ahora pastor. John, pues que tiene un gran recorrido siempre en el ministerio de la alabanza.
Entonces podríamos decir, el concepto de adoración, que se asemeja mucho con el cantar, está en medio de nuestra cotidianidad cristiana. Sin embargo, quisiera que habláramos hoy del concepto de adoración en general, no solamente de cantos, no solamente de música, sino que hablemos de adoración en general. Y sobre todo, ante lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos confinados, estamos, como se dice, en cuarentena o en aislamiento. Entonces podríamos llamar esto la adoración también se puede confinar, la adoración también se puede encerrar. Cuando llega la crisis, cuando llega la dificultad, cuando llega el momento de apreciación muchas veces en donde no tenemos como el gozo, no tenemos paz, podríamos decir que esa adoración también puede en su momento aislarse o confinarse. ¿Y qué más cuando podemos nosotros establecer que nos ponemos a recordar el pasado, nos ponemos a proyectar tantas cosas y aparece entonces la crisis y la adoración pareciese que también quedase confinada? Entonces, conversemos, por ejemplo, ¿qué acciones se manifiestan cuando adoramos a Dios en medio de la crisis? Si ustedes que son expositores de la palabra, vimos, por ejemplo, el caso de Pablo y Silas, ¿no? Que estaban en medio de la prisión, empezaron a orar y empezaron a cantar. Entonces, la acción de ellos permitió esa libertad. Ante lo que estamos viviendo, mis amados, ¿qué creen ustedes qué acciones se deberían manifestar en este tiempo al momento de adorar a Dios? ¿Qué opina el pastor Freddy? ¿De qué forma podemos nosotros entender que las acciones que vienen ahora, esas acciones, por ejemplo, de mayor fe, mayor fortaleza, qué puede surgir ante este tiempo que estamos viviendo de confinación? Bueno, es un tema muy interesante. Estamos en un contexto donde las cosas ya no son como eran antes. Sin embargo, no cambia ni Dios, que es el ser, el objeto, el centro de nuestra adoración, y tampoco debería esto alterar la esencia de lo que somos. Si somos adoradores de verdad, ese ejemplo, digamos el caso de Pablo y Silas, me parece a mí fundamental. Ellos tenían suficientes motivos quizás para callar su adoración, para silenciarse, para llenarse de depresión, para, en medio de mil preguntas, bueno, yo no sé por qué estoy aquí, y yo que estoy sirviendo al Señor. Eh, Hay dos formas de ver este asunto. Para algunos, y en estos días hemos estado reflexionando incluso con muchos amigos del ministerio. Para algunos esto ha sido como un ataque a la iglesia, como nos quieren callar y no nos quieren dejar congregar. Es una de las perspectivas que hay, es como si estuvieran en contra de nuestra adoración. Pero desde otra perspectiva que es más afín a la mía, yo creo que esto lo que ha logrado es descentralizar a la iglesia de la manera que siempre debió ser. Nosotros deberíamos ser lumbreras en todo lugar y la adoración nuestra hacer parte de eso, entendiendo adoración como un estilo de vida. La gente se tiene que dar cuenta de que esas familias, esos hombres y mujeres, junto a sus hijos, tal vez que salen o en otro tiempo salían en la mañana de un domingo, en la noche, ciertos días, y uno decía, esos van para la iglesia, puedan verlos en acciones de adoración en su vida diaria. Entonces, creo yo que esencialmente nada debería parar. Si tú eres un adorador con música, tu música no se silencia. Si eres un adorador con danzas, tus danzas no están atrapadas o amarradas a un escenario. Pero como sabemos que la adoración es mucho más que música y que arte, deberíamos entonces nosotros demostrarlo. O sea, eso debería fluir de manera natural, ni siquiera deberíamos planearlo, ¿sí? Porque para nosotros Dios es el mismo y si seguimos siendo adoradores, pues eso es lo que Dios espera de nosotros. Súper, eso que estás mencionando es clave porque a veces la línea de adoración, ¿sí? Solamente como que se estableciese por medio de un camino o por medio de la música, ¿no? Entonces, si puedo cantar, entonces ahí se estoy adorando, pero si no, entonces me quedo a un lado limitado. Y creo que necesitamos es como traer una comprensión y es que como adorar es mucho más que cantar, las acciones que estás diciendo, por ejemplo, de ser lumbrera, de seguir participando con mi familia, de seguir llevando ese momento de oración, de canto, esa parte tiene que ser clave. Esas acciones no se pueden limitar y eso no está encerrado, ¿no?
Eso Así es. para nada está encerrado. Y Johncito, ¿cómo crees? A ver, ¿la adoración se puede confinar también? ¿Qué acciones tienen que venir en este tiempo, papá? Bueno, considero que lo importante, primero poner a acotación algo que ha venido, digamos, tergiversándose en la iglesia. Y es que cuando se habla de alabanza y de adoración, la gente piensa es en música, ¿no? Dicen alabanza es las canciones con un beat de un tempo mayor a 100. De adoración son las canciones donde uno levanta las manos y el beat es menor a 90 o 80. Y creo que eso, o sea, cuando hoy se habla de eso, de alabanza y adoración, la gente piensa que uno va a hablar de música. Y en primera instancia, ni en segunda ni en tercera se debería hablar de música. Alabanza es gratitud y adoración es postración. Entonces, me llama mucho la atención lo que dice el Salmo 150, porque es el primer versículo, David la hace hacer, dice, alabad a Dios en su santuario. Es el inicio. O sea, ¿qué necesito yo para alabar y adorar a Dios? En este caso, para adorar a Dios, tener vida. Entonces, no estoy supeditado a una locación, no estoy supeditado a una construcción, no estoy supeditado a una instrumentación, no estoy supeditado a un líder, no estoy supeditado a una iglesia hablando de personas, sino estoy supeditado simplemente a que si hay vida en mí y conozco a Dios, yo soy un motor de alabanza y de adoración. Excelente eso. Entonces podríamos decir, dos acciones que tienen que continuar en este tiempo, gratitud y la otra es postración, ¿no? Estar delante del Señor. A Sí, pesar de que... adoración, postración, humillación en el buen sentido de la palabra, con un corazón sincero, íntegro y honesto delante de Dios. Entonces, entendiendo esos dos significados de cada palabra, yo creo que ahí cambia el concepto real de lo que es ofrecer una alabanza y una adoración a Dios. Totalmente. Es cierto. ¿Vas a decir algo, Freddy? Sí, es verdad. Lo que sucede es que, bueno, digamos que en nuestra sociedad el conflicto que tenía, por ejemplo, la samaritana está vigente, ¿no? ¿A ustedes les parece que el lugar apropiado es allá? ¿A ustedes les parece que esta es la forma, que este es el lugar, que este es el horario? Pero pienso que ahora esto es muy especial y tengo que decirlo, hoy en día se están levantando altares de adoración, altar familiar, Uh -huh. el liderazgo incluso de alguien en la casa que es el que propone a los diferentes ministerios representados, bueno, vamos a escuchar el en vivo del mensaje de nuestra iglesia. Uh O -huh. párense pues temprano porque ya va a empezar, por ejemplo, nosotros hacemos el estreno de la predicación a una hora determinada, entonces ya todo el mundo sabe que hay un horario y empieza la cuenta regresiva y la meta es que toda la familia esté ahí lista para iniciar en un ejercicio natural de vida, donde la gente diga, bueno, ve y esa música que escucha allá, o esos cantos, o esas oraciones, porque a veces, por ejemplo, en algunos lugares las ventanas son amplias, por ejemplo, donde nosotros vivimos hay una ventana amplia, que si alguien pasa por allí y nos ve, Uh -huh. ellos sepan, ¿no? Es que esa es una familia cristiana, están teniendo un tiempo devocional, ellos tienen, o sea, ellos son una gente muy linda, gente muy especial en nuestro vecindario, pero tienen unos momentos muy especiales para ellos están en lo de ellos, en lo suyo, y que la gente lo pueda identificar también creo que hace parte de romper ese paradigma de pensar o de esa idea de creer que la adoración pudiera estar confinada, porque realmente no se puede contener, no se queda ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra, ni en el cielo. Trasciende a la eternidad y el Señor la recibe como una ofrenda. Mira que eso que estás diciendo me lleva a pensar que hoy el temor que ha embargado a cada corazón cristiano, o a todo ser humano, por así decirlo, limita muchas veces esos conceptos que estamos conversando, ¿no? Por ejemplo, lo que es dar gracias, hoy muchas veces puede estar supeditado o puede estar suprimido por el querer tener, ¿no? O el pensar sencillamente, wow, ya mañana qué va a pasar, hoy no tengo trabajo, porque en este momento hay muchos cristianos que se quedaron sin trabajo, no pueden salir a vender sus productos, de la empresa los liquidaron, por así decirlo. Entonces ese concepto de gratitud, ese concepto de que allá en la casa, miren, los cristianos, totalmente fue cerrado ya la iglesia, entonces está perdiendo como fuerza. Creo que eso también cala en el pensamiento, ¿no?
se necesitará entonces ser fuerte en nuestro ejercicio mental, porque si no, nuestra mente también puede empezar a desequilibrarse y olvidar la gratitud. Creo que cuando estábamos en la normalidad, ¿sí? Cada uno salía y gracias Dios porque me llevas, te conviene al trabajo, porque puedes regresar con tu bendición, pero ahora que no se puede salir al trabajo, muchas veces esa alabanza o esa más bien esa adoración a Dios que parte de ese corazón agradecido, que parte de ese corazón entregado, que parte de ese corazón que exalta el nombre del Señor, el temor como que lo ha confinado. ¿Cómo podríamos nosotros entonces, desde la adoración, eliminar el temor? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué podríamos hacer? Johncito. Bueno, yo considero que definitivamente hay que estar claro en que para adorar yo necesito tener muy presente quién o qué va a ser el motivo, ¿sí? Entonces, ahí es una delgada línea, por lo que tú hablas. Cuando tenemos todo, cuando todo está muy bien, pues es fácil, las cosas salen bien, pues es fácil, o sea, pero digamos en estos momentos donde los temas laborales, la economía, donde el mundo cambió y cambió, o sea, esto literal no va a volver a ser el mismo. ¿Dónde queda tu corazón? Entonces ahí es como una autoevaluación. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿Sí? Entonces, si yo sé que el centro de mi vida realmente es Jesús, a mí me pueden poner o quitar y realmente no me va a hacer daño, porque desde que Jesús no me falte, yo lo tengo todo. Entonces, creo que ahí la esencia de la oración toma realmente fuerza en el sentido de que si yo sé cuál es mi propósito final, mi objeto final de adoración, no importa la circunstancia que esté atravesando, nada lo va a cambiar. Entonces creo que como hijos de Dios es en este tiempo estar tan claros que Dios es nuestra razón de ser. Él lo ha prometido, estaré con todos ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea, todas las promesas que hemos recibido en los momentos tan llenos de alegría es donde en este momento lo sacamos y entendemos que esas promesas en Dios nos amarran a adorarlo y a darle gracias por lo que de Él recibimos día a día. La toca Amén. estar Full HD. Y Freddy, ¿qué opina? ¿Cómo podríamos nosotros ese temor, hermano, que limita muchas veces a adorar? Pues en realidad a veces es el corazón humano el que yo creería que es como que se congestiona con muchas cosas, ¿no? Se llena. Cuando un corazón está dividido, por ejemplo, a Elías le tocó lidiar con ese asunto. Ustedes están como divididos entre dos pensamientos, ustedes no están claros realmente a quién están adorando. Si realmente, por ejemplo, ahorita John decía con muchas razones, es cierto que a veces cuando las cosas están bien la gente adora, pero yo he visto como el contraste de ambos lados. Hay personas que cuando están en medio de la crisis se pegan a Dios y usted los ve firmes y juiciosos. Se ven de las dos formas, ¿no? Cuando llega la bendición, entonces como que se olvidaron, ya no necesito del Señor, ya no necesito el ayuno, ya no necesito congregarme, ya hay muchas cosas que cesan. Aferrarnos a la gratitud creo que es muy importante, especialmente la gratitud cristocéntrica. Me parece a mí que es muy difícil pensar en una vida de adoración eh, sin vida. O sea, no existe otra manera de expresar adoración a Dios a menos de que haya vida de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando tú tienes al Señor Jesús, ¿sí? Sí, porque te puede faltar todo, pero si tienes al Señor, en realidad tú sientes que nada te falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y creo que ha habido muchas personas que en este tiempo han visto cómo Dios se ha ocupado de su situación, se ha ocupado de sus necesidades. A veces nos ha usado como iglesia para hacerlo, para suplir. Y Dios ha estado moviendo. Yo creo que la tendencia a ser muy condicionales, ¿no? El ser humano a todo le pone condición, ¿sí? Si tal cosa sucede, de hecho la tendencia religiosa es así, ¿no? Dios, si tú sanas a mi hijo, yo voy a hacer esto. Señor, y hay gente pagando promesas, pero cuando Dios
ya ha hecho lo más importante que es Jesús. Pero la mayoría no quieren ese regalo que es el más importante. Sin embargo, es razonable que hayan canciones que se hayan de pronto, digamos que emocionalmente se les haya bajado el volumen, incluso algunas que las hayan puesto en pausa, pero creo que en algún sentido, así seamos como Jeremías, de pronto en un momento de duelo, de crisis, yo no voy a volver a hablar más de Dios y esta situación es el colmo y yo qué cuento de andarle cantando al Señor, qué cuento de andar sirviendo a Dios y hablando del Evangelio, yo para qué me pongo a predicar, mire lo que nos está pasando y supuestamente somos hijos de Dios, pero dentro de nosotros habrá un fuego que no se puede contener. Yo soy de los que creo firmemente que la adoración es incontenible. O sea, eso no se puede atrapar, no lo puedes retener. Y aunque nos intimiden, como lo hicieron con Daniel, listo, vamos a poner un edicto, y donde pillemos a alguien por ahí adorando a otro que no sea el rey, entonces lo vamos a mandar al foso de los leones, y así pasó con ellos. Eh, en realidad nosotros creo que necesitamos, eh, esto es un tiempo donde se pone realmente a prueba quién realmente tiene a Dios en el centro de su vida, quién es un verdadero adorador. No, y que el temor, por así decirlo, es más hacia el mañana, ¿no? Creo que la adoración tiene que ver mucho con el momento de hoy, es decir, con ya. Si yo estoy en mi condición de adorar hoy a Dios, pues tiene que irse eliminando el temor de lo que va a venir mañana, ¿no? Eso es lo que siempre pasa en nuestra mente y eso es lo que en el corazón del cristiano, en el corazón del ser humano como que aparece. Ambos mencionaron la Biblia. Bueno, y yo comencé también hablando de Pablo y Silas. En la Biblia vemos muchos ejemplos de contextos de sufrimiento y de dolor, ¿no? La Biblia nos ha presentado desde todos los personajes que no fue color de rosa lo que pudieron vivir desde que el Señor les llamó a salvación o desde que el Señor les llamó a servir en algún lugar. Y al no ser la vida color de rosa, sino tener tanto sufrimiento y tanto problema, entonces ellos continuaron a pesar de todo eso adorando. De lo que ustedes han podido vivir en su experiencia bíblica, ¿qué y de quién? ¿Sí? ¿Qué podemos aprender y de quién podemos aprender un estilo de adoración ante la crisis? ¿Cuál ha sido como ese personaje? Hoy, por ejemplo, se habla mucho de Job, ¿no? Todos los predicadores hemos en algún momento usado a Job, porque Job está en la crisis y todo eso. Un perfecto adorador, podríamos decir. Pero dejando a Job, que es como ese personaje central muchas veces de la crisis, Jeremías, mencionó ahora Freddy, referente a su escrito y hasta lo que apareció después, ¿no? Con Lamentaciones. ¿Qué y de quién podemos aprender como un consejo práctico sobre la adoración en la Biblia, de acuerdo a su experiencia? ¿Cuál podría ser ese personaje, Freddy? Uy, en realidad tengo en mi mente hay varios, pero me llama mucho la atención pensar, bueno, ahorita hablábamos de Pablo, de Silas, estábamos hablando de Daniel. Es que es muy difícil no encontrar a alguien que tuviera que ver con la fe, que tuviera que ver con el plan de Dios, simplemente cruzando como por un camino de rosas en sus vidas, eh, como sin ningún tipo de situación difícil, sin ningún tipo de prueba. Yo pienso que una de las cosas que más me gusta, incluso el mismo David, ¿sí? David a veces en momentos, los famosos salmos imprecatorios, esa es una palabra medio rara, pero digamos que son como los salmos que se escriben en momentos de dificultad. Me gusta mucho porque en medio de la crisis, y aunque a veces él se queja y a veces él mira al impío y dice, yo no entiendo cómo ellos parece que nada los toca y están más, yo los veo como más tranquilos, pero después dice, no, la verdad es que pensándolo bien, yo sé que el final de ellos es destrucción. Casi me deslizo, pero Señor, yo sé que contigo estoy seguro, y como que recapacita. O sea, vivimos en una lucha porque nuestro corazón es medio ambivalente, en nuestra naturaleza, las presiones, la religiosidad también nos pisa muy fuerte. Yo doy gracias porque en este tiempo, por ejemplo, miren tan bello es Dios que nos pone a pensar, por ejemplo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y en este momento estamos, como decía en estos días, Pastor William me hizo reír mucho, es que
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En este momento estamos congregados, congregándonos y lo hacemos para adorar. Y seguramente cada uno de nosotros está viviendo algunas crisis. No se puede discutir eso. Estamos recibiendo constantemente llamadas de gente de la iglesia que dice, yo no sé qué voy a hacer, yo trabajo independiente, ya no puedo hacer mis clases de X cosa. De, eso es una lucha. Pienso yo que ahí es lindo cuando el salmista dice, bendice alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios, Él es el que perdona tus iniquidades. Me parece a mí, elegir a uno en particular es difícil, pero alabo a Dios porque tengo varios ejemplos de gente real que con un Dios real eh, no se rindieron, le creyeron a Dios y eso fue lo que les fue contado por justicia, dice Hebreos, y nosotros seguiremos adelante en el nombre del Señor. Gracias por estar ustedes allí hablando de esto y siendo representantes de esa generación de adoradores que no se calla, que no se pueden confinar, a John y a Julián y por muchos otros hombres y mujeres que en este momento están demostrando lo que realmente es tener a Dios en el corazón. Ujú. Y John, ¿cuál crees tú que puede ser ese personaje que podemos aprender? Mira, a mí me llama mucho la atención lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, la historia de Lázaro, que la conocemos, y es la actitud de Marta y María, porque a lo largo del pasaje hay algo curioso. Marta siempre radiactiva, siempre exigente. Me llama mucho la atención porque Marta y María usan las mismas palabras, pero la actitud fue diferente. O sea, Marta dice algo así como que es que si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Como una exigencia a Jesús, ¿no? Mientras que María, unos versículos más adelante, ella se postra delante del rey, del maestro, y le dice, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Yo creo que esa, para mí, el personaje es María en esta historia. O sea, como que podemos encontrarnos todos los días con una Marta interna o con una María, ¿sí? Como que las mismas palabras, es que lo que me gusta muchísimo de la historia es que las dos expresan el sentimiento humano que llevan por dentro, pero realmente María cambió todo, o sea, la actitud cambió todo, porque a partir de ahí es donde el maestro en su espíritu se impacta y es donde empieza el proceso del milagro. Entonces yo considero que si hay alguien que me ha tocado mucho es esta historia, entendiendo que no quiero ser como Marta, quiero ser como María, sin importar el problema, postrarme a los pies de Cristo y dejar que Él me sorprenda. La gente iba por un milagro, Jesús lo resucitó, es decir, lo que la gente menos esperó fue lo que el maestro hizo. Con Él siempre vamos a ganar. Eso. Creo que definitivamente ese tiene que ser como la línea de nosotros ir como viviendo, ¿no? Sentado y postrado a los pies de Jesús. Ya veo que por aquí hay varios comentarios de personas, algunos que han escrito, en especial me llama la atención, escribe Clara Inés acerca de la cuestión de que nosotros tenemos que llevar el evangelio, predicar más el testimonio de Cristo y todo eso. Sin embargo, para poderlo hacer, no consiste en hablar de Jesús. Yo creo que el concepto de evangelización a veces se limita a eso, ¿no? Predique de Jesús, hable de Cristo, arrepiéntase y todo va a volver a cambiar. Pero si no hay un corazón que adore a Dios, la evangelización sencillamente no va a ser una buena noticia, sino que va a ser una repetición. Va a ser algo que yo ya me sé mecánicamente hablando. Va a ser algo que yo ya lo podré decir porque conozco un método evangelístico y de esa manera entonces lo que va a suceder es que lo diré y cumplí con decirlo. Pero creo que no debe ser solamente en cumplir con decirlo, sino que debe ser también en tener ese corazón que adore, porque un corazón que adore evangeliza, ¿sí o no, mis amados? Si tenemos un corazón que adora al Señor, podremos dar esa buena noticia y creo que la haremos de mejor forma. Hoy tanto la niñez, la juventud, los hombres, las mujeres, por ejemplo, los matrimonios, todo eso que se está viviendo adentro de aquellos que supuestamente antes eran cristianos, uno podría decir, ¿qué fue lo que pasó? Ah, salió la realidad. Y la realidad es que muchas veces ese corazón no era un corazón de adorador. ¿Cómo podemos nosotros entonces desde nuestra condición de adoración
ser esos evangelistas que lleven palabra y que permitan transformación real. ¿Qué opinan ustedes, mis amados? Me parece que hay una mezcla de realidades allí. Lo que pasa es que nuestra tendencia es como a tomar una opción. De hecho, la intención humana casi que quisiera, ojalá pudiéramos tener el A, B, C de todas las cosas. Eso es algo que como que a todos a la gente le encantaría, ¿sí? Tener el ABC de las cosas. Pero yo creo que es cierto, es que son dos cosas inevitables. Cuando tú tienes una verdadera relación de amor, esa relación de amor te ilumina el rostro, te ilumina el ser, revoluciona tu interior. Eso se convierte en algo que no puedes callar, pero también que se demuestra, ¿sí? Entonces hay una mezcla de cosas. O sea, yo creo que hay que cuidarse mucho porque yo conozco gente que dice, yo no hostigo a la gente, yo no los encimo diciéndoles que Jesús los ama y que arrepiéntete, que no sé qué más, porque yo lo que hago es darles testimonio. Y bueno, eso está bien, el testimonio es importante, pero, o sea, si das mal testimonio, invalidas tu predicación, pero si no predicas, ¿qué van a validar ellos? ¿Sí? Ellos de dónde van a saber el origen de ese gran testimonio que estás dando. De hecho, el testimonio en sí mismo no salva a nadie. Si yo no predico a Cristo, soy un man con una muy buena moral y de hecho no se necesita ser un representante de la fe para tener una buena moral. De hecho, hay gente que dice, yo conozco gente que no son cristianos, incluso conozco algunos ateos y empiezan a sacar una lista de gente con filosofías X y son mejores personas que muchos de esos que van a llevar a la iglesia con su Biblia bajo el brazo y no sé qué más y nos dan duro. Pero obviamente, y yo creo que ahí es importante, yo no puedo callar el origen de lo que hay dentro de mí. Y cuando alguien se percate, o sea, puede venir de dos formas. Si alguien se percata de lo que tengo, entonces le voy a hablar y honraré al Dios que es el que me ha hecho ese gozo, me ha dado esa esencia. Y cuando tenga la oportunidad, esperaré que Dios me dé la posibilidad de hablarle a alguien de Jesús, de aquel que nos ha dado vida. Entonces, lo uno va pegado de lo otro. ¿Sí? No, sería muy incongruente decir que amas al Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pruébame que realmente yo soy importante para ti. Entonces, creo que esas dos cosas se dan y, y pienso que ese es el desafío, por lo que hablábamos ahora, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en los hogares hay muchas tensiones. Entonces, ahorita el papá cristiano tiene que demostrar que no solamente es amable y paciente con sus clientes y con el jefecito, sino que es una fuente de amor y de dulzura para su esposa y sus hijos. Y así por el estilo. Entonces, ese es el desafío que tenemos hoy en día. No, y que la evangelización, que es esa buena noticia, hermano, si yo doy una buena noticia, pero con el corazón amargo, no va a sonar a buena noticia. Eso va a sonar Sí. totalmente contrario, ¿no? Eso no va a dar como ningún resultado. Entonces, lo que estás diciendo es bien importante. Tiene que partir de la esencia del corazón para poder salir. Ahora, nuestra realidad tampoco es salir como loco a evangelizar. Claro que tenemos que llevar la buena noticia y creo que cada uno de nuestras esferas lo hacemos, ¿no? Estas plataformas los usamos para esto, para ahora estar llevando la palabra y todo eso. Sin embargo, esa sed de Dios solamente la puede llenar el mismo Dios cuando la persona se dispone. Si no, va a ser bastante complejo todo este ejercicio. ¿Qué pensás tú, John? ¿Qué relación puede haber entre adoración y evangelización? Mira, a mí me llama mucho la atención lo que dice en Romanos el 8, creo que es el 16, cuando habla que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso me llama mucho la atención porque la esencia con la que se escribe allí era que no necesariamente tendrían que abrir la boca para entender quién era Jesús. Y hablaba era más de la esencia del Espíritu, que viviera una cosa tanto cuando lo veían como cuando no lo veían. Y creo que ese es el fundamento. Ahora, hablándolo más en nuestros tiempos, yo creo que todo esto ha servido, como decía el pastor Freddy, de que regresemos a casa. Había tanto activismo, pero tanto activismo en la iglesia cristiana mundial, qué reuniones, qué conciertos, qué eventos, qué noche de esto, qué noche de liberación, qué noche de esto. Había pero tanto, que yo sé que Dios dijo, ok, vamos a recogernos un poquito y empecemos por donde tienen que empezar. Que cuando tú te pares en una tarima,
y tú confieses el nombre de Jesús, el primero en aplaudirte sea tu esposa. Sí, señor. Ese señor tiene toda la razón porque él lo que está diciendo lo vive en la casa cuando nadie lo ve, cuando yo lo veo a solas, yo lo veo. Entonces creo que había una fachada, ¿cierto? De lo que hablaban ahorita respecto de que se volvió una fachada, como que sí, aleluya, gloria a Dios, Cristo es tu Salvador, sí, 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 pero la persona no vivía realmente un evangelio sano, un evangelio sincero, sino una faceta diferente. Entonces yo creo que este tiempo de confinamiento es muy interesante porque ahora sí sale lo que hay en ti, ¿ah? Estando en tu casa todo el tiempo con la gente que te ama, ahí es donde realmente vas a salir equipado a decirle al vecino, a decirle a la vecina, mire, el Dios al cual yo sirvo es amor. Y ni siquiera hay que abrir los labios, ¿no? Como dice Romano, el Espíritu mismo da testimonio. Es que yo veo a esa persona, muchos dicen y usan esta frase, es que tiene una energía muy positiva, tiene una vibra muy positiva, me encanta esa vibra del tipo ese. Y uno sabe que es el Espíritu de Dios que está trabajando indirectamente sin uno abrir los labios. Pero hay una responsabilidad, que cuando nadie te ve, cuando estás en casa, realmente eres un hijo de Dios para que sea evidenciado cuando todo el mundo te está viendo. Entonces yo considero que es eso, trabajar en el Espíritu cuando nadie te ve para que tú no tengas que abrir la boca. Simplemente así como hacían los apóstoles, pasaban y todo el mundo era sano, había milagros con la misma presencia de Dios que había y depositaba en cada uno de ellos. Yo creo que ese es el tiempo, de que simplemente nosotros lleguemos a Amén. un lugar y todo cambie, todo alrededor cambie. Ujú. Creo que eso es. No, y Amén. Spurgeon creo que era el que lo decía, ¿no? Le decía a sus estudiantes, bueno, vayan, Sí, prediquen, y si es necesario, hablen. Tiene que correcto. partir de una realidad, hermano, Mm. tiene que partir de una conciencia. Y creo que hoy el mundo, más que evangelistas, ¿sí? Se necesita es como esa mezcla fuerte de adoración, es decir, unos corazones fervientes por Dios. Lo que acabas de mencionar, John, de verdad que era una faceta que de pronto hasta uno como líder religioso podría estar ahí en esa cualidad, ¿no? De ya cumplí con mi función de predicar, de atender la iglesia. Y no tiene que ser así, es que no es cumplir, es que la cuestión es, te adoro Señor y gracias por ese privilegio que puedo hacer, gracias por poder estar conectado, gracias por en este momento tener esa comunidad, gracias por aquel que escuchó la palabra tuya por medio mía, porque si no, las piedras lo podrían hacer, sino que a veces nos quedamos es bajo el hito o bajo el grito de que hay que salir pues entonces en la postura evangelista y hacer las cosas pues Ujú. inmediatamente. Por eso me llama la atención lo que menciona Norman. Aquí hay un aporte que dice Norman bien importante, dice requisitos esenciales para la adoración en espíritu y en verdad, que parta de ahí. Una condición espiritual, es decir, humana, real, y que definitivamente se pueda ver que estoy viviendo una verdad. Esa verdad me permitirá entonces tener como la apreciación de lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Rubiela también da un aporte interesante, que en medio de las circunstancias siempre hay motivos para adorar. Estemos felices o estemos tristes, pero eso fluirá de qué corazón? De un corazón que sea de verdad establecido delante de Él, un corazón que adore, un corazón que bendiga su nombre, un corazón que pueda ser el que glorifique al Señor. Duli Amén. también aquí comenta algo importante, y es que cuando se habla de adoración y alabanza, es decir, aquí ya nos metimos con el tema de lo que hablabas ahora, John, alabanza, gratitud y adoración, se me fue, adoración, humillación, ¿no? Adoración, humillación. Entonces, ella menciona que esa adoración exalta los atributos de Dios y la alabanza exalta a lo que Dios hace en el hombre y la creación. Dos vertientes con mucha amplitud de conceptos y que sencillamente en este tiempo es donde más se tiene que disfrutar. Esa adoración, una vida de adoración, es donde más se necesita en este tiempo sacar como a la luz lo que de verdad nosotros hemos recibido de cambio, lo que de verdad nosotros podemos hacer en lo que se viene y sobre todo en lo que nuestro gran Dios nos podrá como regalar, porque todo esto sigue incierto, ¿no? Todos estamos expectantes, pues, los hermanos, yo no sé si al pastor Freddy le preguntan, pastor, ¿y cuándo podemos volver? A Johncito, no sé si le han preguntado también, sí, sí le han hecho preguntas, ¿no? Pregunta que fluye constantemente, ¿no? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo nos volveremos a ver? Pues mira, sea que nos veamos ahora, sea que nos veamos el otro año, en unos meses, tal,
El principio de la adoración parte de la palabra, parte de mi experiencia de fe y parte de saber que aún el mismo Jesús adoró al Padre con esa línea sacrificial. Y es que eso fue bien fuerte, ¿no? Esa entrega de la cruz no fue solamente salvación para nosotros, fue adoración también al Señor. Sí, así es. Esa adoración Estaba al Padre. pensando en lo que decía John ahora. Es curioso porque cuando utilizaste la palabra o el verbo confinar, adoración confinada, como una pregunta, me llama mucho la atención porque Jesús plantea en Mateo 6, él dice, guardaos de hacer vuestras justicias delante de los hombres para ser vistos de ellos. O sea, es decir, no significa que no se pueda hacer. Ya hemos tenido bastante plataforma, hemos tenido muchas tarimas, hemos tenido muchos espacios visibles, pero de alguna manera es como que Dios dice, mira, el mejor lugar donde podemos experimentar la adoración, esos momentos de devoción, y después cita los ejemplos, ¿no? Está el dar, está la oración y está el ayuno como unos ejemplos. Y lo curioso es que cuando tú te confinas en tu habitación, en el secreto, el efecto se ve en público. Entonces nosotros tal vez estábamos demasiado públicos y el efecto no sé hasta qué punto se estaba viviendo, lo estábamos viendo. En algún sentido yo creo que nosotros terminaremos dando muchas gracias a Dios por este confinamiento, porque hoy en día la gente está necesitando, de hecho en la misma casa, en medio de todos los ambientes que hay, la sala, el comedor, el patio, la cocina. Bueno, yo quiero tener un tiempito con Dios. Voy a meterme en mi cuarto, cerraré la puerta y con mi papá que me ve en lo secreto, disfrutaré su presencia y ya veremos qué pasa en público. Sí, eso es verdad, ¿no? Entra a tu cuarto, cierra tu puerta, y eso es algo bastante, y que lo dice de forma como, se lo explico con plastilina, ¿no? Abre la puerta, entra a tu cuarto, cierra la puerta, es decir, como quien dice, así debe ser un ejercicio para luego entonces mostrar lo que en secreto se pudo alcanzar de adoración. Y creo que eso fluye en todo, ¿no? Eso va a fluir en la nueva vida de evangelización, en la misma vida de hacer misión, ¿no? Creo que todos somos misioneros, todos tenemos una misión de parte del Señor, todos estamos llamados a anunciar esa palabra. Sin embargo, no debe ser algo en la cual nosotros la proyectemos porque me lo sé, sino más bien porque fluye, porque el mismo Señor nos lleva y porque eso es lo que implicará un verdadero avivamiento, ¿no? Creo que aquí en Colombia se han dicho que avivamientos en Cali, cuando viví en Cali, que no, que en Cali va a haber estamos en tiempo de avivamiento y que viene un avivamiento y para Colombia y tal, y uno termina viendo que las cosas siguen en las mismas. Y uno podría decir, ¿por qué? Porque es que ha faltado de pronto ese arrepentimiento real, ese genuino cristianismo, esa genuina fe, esa genuina adoración que traerá entonces una recompensa en público. Qué interesante todo esto que ustedes están diciendo, de verdad que me inspira, sí, el saber de que tenemos que adorar al Señor. Ahora, todo esto va a terminar, aunque algunos ya están diciendo que esto no es pandemia, sino endemia. Es decir, nos vamos a quedar con el COVID para siempre, que no va a haber una vacuna que lo pueda suprimir o que lo pueda detener. Pero creo que el aislamiento y todo esto, y no volver a una normalidad, sino que vamos a volver a un tiempo en el cual la vida social y todo tenga que volverse a presentar, ¿no? Volver a reunirnos en los templos, volver a estar en esos espacios tan especiales que nos hace sentir calor de hermanos y que nos permite seguir impactando al mundo siendo iglesia. ¿Qué recomendación podríamos nosotros cambiar en cuanto al concepto de adoración cuando pase esta crisis? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué recomiendas? ¿Qué creen ustedes que debemos dejar de lo que antes hacíamos para proyectarnos ahora mejor? ¿Cuál podría ser como ese camino en el cual uno dice, no, 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 esto ya no lo voy a hacer, esto ya es mejor dejarlo así y proyectarme a un ejercicio de fe en donde se vea un cristianismo real? ¿Qué recomendarías, Freddy? Pienso que pues yo lo plantearía utilizando un poquito la imaginación. Cristo es nuestro Señor y vive y mora en nosotros. Obviamente hay algunos linderos sobre los cuales nosotros no podemos ahorita llegar. Hay muchos lugares a los que no podemos llegar con la misma fluidez. O sea, estamos llegando a otros, pero hay otros a los que no podemos llegar. Pero en el momento que nosotros salgamos,
que podamos recordar que Cristo vive en nosotros, que somos llamados a ser su luz, a llevar su luz a los demás, que no se quede Cristo confinado, porque tal vez lo hemos tenido confinado en nuestro marco religioso, en nuestros momentos eclesiales, congregacionales, sino que después de esto decir, bueno, eh, yo no quiero que Jesús se quede encerrado más. Quiero que Él salga y si hasta ahora hemos podido publicarlo, porque ha sido muy virtual todo lo que hemos hecho, ahora la gente se va a dar cuenta que Él es real y que Él camina en las calles de mi ciudad y toca a la gente a donde quiera que vamos, que seamos esos agentes. Si nosotros aprendemos a disfrutar de esa presencia evidente del Señor en nuestras vidas y somos conscientes de que Él va con nosotros y estamos con Él y Él está orando en nosotros y a través de nosotros, pienso que el Evangelio tiene que ser aún más viral que cualquier eh, expresión como el COVID o el coronavirus. Cambiar en cuanto a nuestro estilo de adoración. Y es más, usted también, mi querido hermano, mi querida hermana que está ahí conectada, ¿sí? Que está ahí conectada. ¿Qué crees tú que se debería recomendar también? Te queremos leer. Acuérdate que esto es un conversatorio. Aquí estamos conversando, entonces la idea es que tú también, si tienes alguna recomendación, la puedas hacer para que de esa forma entonces vayamos identificando qué cambios es que tienen que venir también en este estilo de vida. ¿Qué opina, Johncito? Bueno, yo creo que una de las cosas que definitivamente debemos cambiar como hijos de Dios al salir de esta cuarentena, de este confinamiento, cuando ya llegue una cura, una vacuna, lo que sea, yo creo que es ser cristianos honestos y sinceros. Yo creo que, yo creo que, no sé por qué, pero Dios me ha como tocado mucho con ese tema, como que regresamos a casa, pero ahora sí para que lo que confesemos en los templos y lo confesemos en la calle sea una realidad de nuestra vida. O sea, a veces como que aprendimos un material y pues es fácil recitar un material, pero es muy diferente vivirlo y que eso que tú vives puedas manifestarlo. Sí, yo creo que una de las cosas que definitivamente tenemos que cambiar cuando regresemos a la normalidad es ser cristianos 100% sinceros y honestos, que lo que somos en la casa, somos afuera. Uy, eso es fundamental, porque hoy lo que estás mencionando, por ejemplo, de aprendernos cartillas y salir y hacer las cosas, eso es bastante fuerte, ¿no? Entonces se necesita ver una limpieza total desde nuestro corazón. Yo que he predicado a la iglesia eso. Si hoy es tan simple el no contagio del COVID, que es lavándose las manos, ¿sí? No tocándose la cara y cosas así, pues creo que este es un ejercicio, empezar a limpiar más ese corazón por medio de un camino de honestidad, por medio de un camino de integridad y ver esa gloria del Señor en medio nuestro, ¿no? Eso es Y de importante. las, sí, Paz, y bueno, voy a hablar de esto, y las estrategias, también las estrategias en las iglesias. Ah, Dios me ha dado la oportunidad de visitar muchas iglesias aquí en Colombia y fuera de Colombia y me he dado cuenta, sin llegar a juzgar, simplemente como, como, como de aprender, y lo traigo a cotación porque sé que esas cosas también tienen que cambiar. Hay modelos que son bíblicos, que Dios los da al pastor, al líder, para que la iglesia crezca y para que la iglesia avance. Pero hay modelos que son más carnales y más humanos, hermano, que, por ejemplo, conocí, y el pastor me lo decía a mí, me lo confesaba un amigo con lágrimas, me lo confesaba, me dijo, John, yo confundí los negocios de hacer dinero con traerlo a la iglesia. Todo el tema de formulación de pirámides, que usted uno, entonces son cuatro y cuatro, entonces ocho y ocho, así. Wow. Y yo dije, este modelo sirve para la iglesia, wow. Y él empezó a hacer literal lo que aprendía en la mecánica de la construcción de dinero y todo ese cuento con las monedas y todo ese rollo, y lo traía a su iglesia. Mira, el descalabro de iglesia fue bravo, porque fue 100% una cosa terrenal donde Dios no estaba.
Y yo creo que, por ejemplo, él me decía, y eso fue mucho antes de todo este confinamiento, me decía, John, tenemos que trabajar para que nuestros modelos sean los que el reino de los cielos quiere para este tiempo. Y entonces como que en este tiempo con más veras lo digo y lo confieso, que nuestros planes, que nuestros proyectos, que nuestros propósitos sean los que Dios han soñado para nuestra vida y para la gente, porque estamos en los últimos tiempos y no tenemos que improvisar, tenemos que ir al grano, al foco, pero con herramientas del reino, no humanas. Ujú. Súper. Amén. Súper por eso, así es. Aquí dice Norman, adoración confinada, hizo como un juego de palabras. Adoración con fin, es decir, una adoración con propósito. Y Olguita dice, adoramos a nuestro Dios siendo generosos. Claro, la adoración tiene mucho que ver con la generosidad y en este tiempo sí que se necesita eso, ¿no? El poder compartir, el poder aportar, el poder apoyar. ¿Algún consejo extra de adoración, mis amados, para que vayamos cerrando en este momento para la Iglesia Bautista Manantial? ¿Algún consejo tienen? ¿Alguna otra? Terminemos en una palabra. ¿Qué necesitamos entonces hacer para adorar mejor? Freddy. Bueno, yo creo que la recomendación sería, pienso yo, no perder las oportunidades que Dios nos da de hacerlo. Yo sé que hay una cotidianidad que nos hace falta, el día a día, el trabajo, el estudio, una cosa, pero siempre que haya una oportunidad, un momento de Dios, no lo desperdiciemos. Porque del confinamiento, a veces uno invitaba a las personas a participar de aquellos momentos edificantes y de devoción colectiva, y a veces eran renuentes. Hoy en día tal vez nos sentimos un poquito como los sacerdotes del Salmo 84 anhelando la casa del Señor, porque no podemos, o sea, no podemos ni centralizarnos tanto, pero tampoco desconocer la importancia de congregarnos, de sentirnos en comunidad, en ese ambiente donde nos vemos las caras. Me hace tanta falta el abrazo del hermano, de la hermana, esa oportunidad de estrecharnos en una oración, sentir el calor de sus manos porque estamos clamando al Señor. Es decir, que cuando, digamos, podamos retomar algunas de las cosas que ahora no podemos porque nos están prohibidas o limitadas, no la perdamos, porque a veces, no, pastor, yo te viera, el domingo es el único día que yo tengo para dormir, pastor, es que toda la semana yo levantando a mis hijos temprano y es que me están diciendo que para que los lleve a la escuela dominical o a las clases de la iglesia. O sea, ahora vamos a aprovechar lo que estamos ganando ahorita en nuestras casas, nuestro altar familiar, nuestro crecimiento personal, nuestro testimonio, porque ahora, en realidad, por ejemplo, ahorita que yo decía, yo digo que sería para mí un tremendo desafío que la persona que aplaude, digamos, o celebra mi predicación sea mi esposa, no tanto por lo bien que lo hago, sino porque ella da cuenta de que lo que estoy diciendo es cierto, lo vive y no es un cuento. Entonces, que aprovechemos lo que quede de este confinamiento para entregar lo mejor de Dios a nuestras familias, y cuando volvamos a tener esas oportunidades de Dios que son importantes, que son necesarias y que las añoramos, no las dejemos ir por cualquier cosa. Esa sería la recomendación por parte mía. Eso, bien, gracias. Johncito. Mira, recomendación, Paz, yo considero que es decisión. Hay que tomar decisiones. Mira, algo que me ha sorprendido en este tiempo es la cantidad de gente. Yo tengo muchos amigos que se volvieron muy fit en este tiempo, siguiendo rutinas de danza, de yo no sé qué, y mejor dicho, y ahora yo veo las fotos y yo me siento indigno. Me siento, yo digo como que, Dios mío, ¿qué voy a engordar? ¿Qué voy a hacer, Jesús? Y sabes que todo esto me lleva a reflexionar porque, bueno, ese por el lado del deporte, pero muchas otras personas se activaron a, no sé, a leer libros, a aprender un nuevo idioma, o sea, como que excelente, cosas que... Y todo eso lo encierra la palabra decisión. Entonces, tú me dices una palabra que encierre este nuevo tiempo para tomar una adoración genuina, decisión. Uno tiene que decidirse. Entonces, como para cerrar, como mi consejo es, ¿quieres realmente ofrecer una adoración genuina delante de Dios? Decídete, la decisión está en ti, punto final.
Bueno, gracias de verdad por este tiempo. Termina Duli diciendo que nuestro hogar un altar de adoración donde cada miembro de la familia sea una piedra para ese altar. De verdad, pastores, gracias por haber estado este tiempo y a todos los hermanos que se conectaron. ¿Y qué tal si terminamos orando? Voy a pedirle al pastor Freddy que termine orando por este tiempo y que estemos entonces ante esa proyección, una vida de adoración que por más de que estemos encerrados por la crisis, por el desempleo, por la tristeza, por el temor, por el problema familiar, desde ya le digo a todos los hermanos, próximo viernes vamos a estar teniendo también un conversatorio, pero ahora enfocado en el concepto de familia, porque la familia de verdad que necesita mucho del Señor. Creo que ahí es donde tiene que empezar el camino de evangelización. Ahí es donde debe empezar siendo la buena noticia, siendo ese lugar en donde definitivamente el poder de Dios descienda con gracia. Entonces, de verdad que es algo muy práctico lo que estamos conversando el día de hoy y sobre todo que podamos comprender. La adoración no puede encerrarla nada. Si hay un corazón dispuesto y con fe y que honestamente se decide por el Señor, podrá haber entonces adoración hasta en el último minuto de la vida o hasta en el momento del nacimiento del bebé o hasta en el momento que llega la mala noticia o hasta en el momento que llega la mejor de las noticias a nivel de toda necesidad, a nivel de toda condición, hasta en la cuestión económica, ante la cuestión de escasez, aquel corazón ahora verá siempre la gloria del Señor. Pastor, ¿qué tal si terminamos orando? Vamos a orar. Amén, amén, qué privilegio. Vamos a orar, demos gracias. Señor, te adoramos, gracias. Estamos congregados en tu nombre, Señor. Gracias por la vida de John, Señor, por su vida, su ministerio, porque lo salvaste, lo amaste. Gracias por Julián, por su ministerio pastoral. Gracias por los grandes regalos que has puesto en sus vidas, Señor. Padre, gracias por esta temática, Señor. Es tiempo de creer a tu palabra, Señor. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, Señor. Queremos que cuando busques, Señor, en esta tierra, encuentres en diferentes lugares, tal vez en una habitación, tal vez incluso dentro de un baño, en un hogar, si hay un solo cristiano en esa familia, es el único creyente, tal vez su familia no es muy abierta a la fe, pero que haya alguien adorando, haya alguien levantando su voz, dando testimonio, obedeciendo tu palabra, guardando tus mandamientos, Señor. Padre, permite Dios que esto que se está haciendo a nivel virtual sea una llama encendida en los hogares y en los lugares donde vayamos a estar. Si un día terminamos este confinamiento, que seamos lumbreras, Señor, que seamos llamas ardiendo, Señor, caminando por las ciudades, por las plazas, por los parques, en los diferentes lugares, mostrando tu luz, llevando tu amor, el calor, Señor, de esa vida llena de amor, Señor, con dulzura, Dios, con sinceridad. Ahorita decía John, Señor, tú quieres personas genuinas, Señor, que podamos mostrar esto, que realmente hay más personas que de verdad adoran a Dios que gente que confunde con su estilo religioso, con sus costumbres y su activismo, Señor. Te bendecimos y te damos toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mis Amén. amados, Yeah. gracias. Recuerde toda la iglesia, mañana Manantial Kids a las 4 de la tarde, nuestra atención infantil, y el domingo a las 11, nuestro culto principal de dominical, por así decirlo, ¿sí? Perdonan la redundancia. Definitivamente hoy gracias a Dios por todos los que se conectaron, gracias a ti, Clara Inés, a Duli, a Olga, a Yolanda, a Angie, a Edwin Vargas, a Edilma, a Elsa y a todos los que se conectaron en este día. Definitivamente el poder del Señor sé que descenderá sobre cada uno de nosotros y nuestro corazón será un corazón de adoración. Dios les bendiga, mis amados, que estén bien, despidámonos ahí, chao a todos, y ya saben, hay que adorar al Señor por encima de todas las cosas. Chao, chao, Amén. nos vemos. Chao. Chao.